Margarita, a ver, ¿por dónde empezamos, Álvaro, sobre los independientes o la farsa de algunos independientes? Aquí en Sonora también incluso el Bronco extendió sus tentáculos y hay conflicto, tienen trampado a los candidatos independientes a la alcaldía de Hermosillo, pero a nivel nacional ocurre que solo es Margarita Zavala. Álvaro Delgado, periodista y escritor de Proceso. Buenos días. Hola, muy buenos días al auditorio. Bueno, sé que son varias aristas con las que se puede Empezar. eh, analizar el fenómeno de los independientes. Digo un fenómeno porque sí lo es en sí mismo, eh, y, y para empezar diría yo que eh, ha resultado pues muy lastimada la fórmula, la esta figura naciente de los independientes en México con lo que está en curso. Eh, para empezar, el- la figura independiente realmente está en pañales después de pasar décadas de un proceso político y legislativo que por fin derivó en la posibilidad de que ciudadanos que no militan en un partido político pudieran registrar su aspiración eh, a niveles de diputados, senadores, eh, candidatos a gobernador y a la presidencia de la República. Si bien hay éxitos en este ámbito, hablaría yo de manera particular del joven Pedro Kumamoto en Zapopan, Jalisco, que ya fue diputado local y busca ahora ser senador de Jalisco, y también en el caso de Manuel Cloutier, que ya fue diputado federal independiente y ahora busca serlo senador, y otros muy contados casos en el país, Luis Alberto, como el alcalde de Morelia, que realmente toda su vida fue militante del PAN. Esas excepciones son escasísimas ante una caterva de rufianes que han asaltado la figura de la candidatura independiente para pues lograr propósitos políticos que no lograron por la vía de sus partidos. De manera particular, en el caso de las candidaturas a presidente de la República, creo que ya quedó muy claro el nivel de corrupción que están dispuestos a, a llegar aspirantes a un cargo, en este caso la presidencia de la República. Los aspirantes más prominentes a este cargo, hablo de Margarita Zavala, de Armando Ríos Peter, experredista, de el Bronco Rodríguez Calderón, pero también de Pedro Ferriz, el locutor que fracasó desde antes en este propósito. Pues lo que los caracteriza a todos es cómo están dispuestos a recurrir a todo tipo de trampas para lograr ese objetivo que hasta hoy, por lo visto, ha resultado fallido, con la excepción de Margarita Zavala, quien pues todavía hay gente que cree que es independiente y que ignora que solamente después de 33 años de militar en el PAN y cuando ya le había quedado claro que era difícil que pudiera obtener la candidatura presidencial en ese partido, y cuando se vencía ya el registro, el tiempo, el plazo para solicitar su registro como candidato sin partido, renunció. En fin, yo creo que hay una muy amarga experiencia en este proceso, porque yo pienso que sí se puede, y no solamente lo pienso, sino que lo han demostrado aspirantes a ser candidatos independientes, a conseguir los apoyos ciudadanos sin necesidad de trampas. Hay dos casos muy particulares. Uno, el de Pedro Kumamoto, que busca ser candidato a senador de Jalisco, y otro, el de María de Jesús Marichuy, quien lamentablemente no obtuvo las firmas suficientes, pero el nivel de firmas, pero las firmas que obtuvo son firmas auténticas y no el volumen brutal, apabullante, insultante de las obtenidas
Hoy se cortó. Vamos de nuevo con Álvaro Delgado sobre los procesos de recolección de firmas de los candidatos independientes. Sí, en verdad es una tristeza como lo que ocurrió aquí en Hermosillo también. Andan agarrados por los señalamientos de supuestas irregularidades que dice David Figueroa, por ejemplo, con Norberto Barraza. Y allá a nivel nacional, ese espectáculo de recolección de firmas es la danza o ganó también haciendo un paralelismo con los partidos políticos de a ver quién hace menos trampa, Álvaro Delgado. Es decir, el que hizo menos trampa es el que queda como candidato independiente. Pareciera ser que es así. Bueno, es que esos son el conjunto de datos que estamos viendo. Todavía está pendiente, no lo olvidemos, el registro de la propia Margarita Zavala. Esto se va a materializar en un plazo máximo del 29 de marzo. De hecho, el propio Bronco puede ser candidato presidencial independiente porque le faltan muy poquitas firmas para lograrlo. Todavía falta que se materialicen dos cosas. Una, el derecho de audiencia que tienen los aspirantes ante el INE, y punto número dos, que pueden recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La clave está, Luis Alberto y amigos del auditorio, en cómo se van a mover los intereses que están presentes de los partidos en el INE y en el tribunal. Si fueran instituciones autónomas, verdaderamente independientes, uno pensaría que puede pasar para cualquier cosa. Pero aquí entramos a otro punto que es muy importante no perder de vista, Luis Alberto. A Margarita Zavala digamos que logra, o se le autoriza preliminarmente el número de firmas suficiente para ser candidata presidencial a partir de que el responsable de ese proceso es un consejero que se llama Benito Nasif, que tiene sólidas raíces o vínculos con el Partido Acción Nacional y de manera particular con Felipe Calderón. Ese es un dato que no hay que perder de vista. Benito Nasif fue, por ejemplo, presidente de la Fundación Rafael Preciado Hernández de la Cámara de Diputados cuando Felipe Calderón era coordinador de ese partido en la Cámara de Diputados entre el 2000 y el 2003. Ese es un dato que no hay que perder de vista. Y luego fue el PAN de Calderón, el que impulsó a Benito Nasif para ser consejero electoral. Entonces, no hay aquí casualidades. Punto número dos, vamos a ver qué tanto también el PAN en la Cámara, en el Tribunal Electoral, va a legitimar precisamente lo que se apruebe en el INE. Y ahí es importante no perder de vista otro dato. El tribunal, los magistrados del tribunal se los repartieron el PRI y el PAN, bueno, y también ya en el PRD, en la más reciente integración, y fueron electos en el Senado. Los que eligieron a los magistrados del Tribunal Electoral por parte del PRI, pues son personajes más bien allegados a Enrique Peña Nieto, y por parte del PAN los eligieron personajes allegados a Felipe Calderón. Y no hay que olvidar, con esto concluyo, no me quiero extender más, no hay que olvidar que hoy hay una alianza muy clara entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que viene ya desde hace muchos años, y que a Peña Nieto le interesaría, y al propio Calderón, que Margarita Zavala llegue a la boleta, porque a quien le quita votos es al candidato del PAN, Ricardo Anaya. Entonces, es todavía prematuro sacar una conclusión. Lo que sí es cierto es que están en juego, están en curso maniobras con propósitos claramente político-electorales.
más allá de las candidaturas independientes. Precisamente en ese cierre ya para concluir, Álvaro, para no abusar de tu tiempo, exacto, es decir, esa alianza que yo siempre he dicho, pues tus escritos, tus documentaciones, tus pronósticos se han cumplido y tu libro, El Amaciato, lo documentó, recuerdas en su momento cómo fue polémico y ocurre que vimos, pues, ¿hace cuánto lo publicaste? ¿2 años? Sí, ya casi 2 años. 2 años se ha venido cumpliendo, Álvaro, y ahora pues vimos después los rebeldes que no eran nada de rebeldes, vimos los intereses, es decir, y al pie de la letra, y hoy pues Margarita, que vendría exactamente quitarle votos al PAN, bueno, a Ricardo Anaya, pero no sé hasta dónde le alcanzará Margarita, Álvaro, es decir, ¿y crees que irá a crecer hasta dónde? ¿O terminaría por declinar por Mitt? ¿O Mitt por ella? Es decir, no sé, ¿no? Exactamente. Es decir, vaya. Exactamente. O sea, ¿hasta dónde es posible? Mira, yo lo platiqué con miembros del equipo de Margarita Zavala desde el año pasado. Y, por ejemplo, uno de ellos me decía, cuando comenzó el proceso de recopilación de firmas, había muchas dudas de si iba a lograr ella. Yo lo veía muy difícil que no lograra ella recopilar firmas por una razón, porque tenía un nivel de conocimiento amplio y eso siempre te permite acceder a la voluntad de los ciudadanos para darte tu firma, por una parte, y por otra parte, pues tiene un nivel de simpatía de panistas en todo el país. Pero además, pues al gobierno claramente le convenía hacer crecer a la propia Margarita Zavala, pues porque es muy fácil la negociación, el acuerdo entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que ya tiene largo trecho, por una parte. Pero me decía uno de estos allegados a Margarita, que la meta era llegar a marzo de 2018 con 2 dígitos de preferencias electorales, a sabiendas de que pues no iban a tener ningún spot, pero que el hecho mismo de que Margarita anduviera recopilando firmas era una especie de precampaña de ella misma. La encuesta más reciente, que yo anoche precisamente compartí, coloca a Margarita con casi 10 puntos de preferencias electorales. Quizá está sobreestimada, creo yo, en esta encuesta de Massine Kohler, pero supón que sean 8 puntos. 8 puntos es un porcentaje muy importante. Es un porcentaje que no tiene para empezar Ricardo Anaya. Y es un porcentaje importante como un piso de despegue para una campaña presidencial que va a nutrirse de muy diversos elementos para poder crecer. Y por otra parte está el caso del candidato del PRI, José Antonio Meade, que en vez de crecer ha ido cayendo. En diciembre, cuando comenzó la etapa de precampañas, cuando se registra Meade, esta misma encuesta lo colocaba en 18 puntos. Está ya en 13. Es decir, ha tenido un desplome de 5 puntos, ya aproximándose a un empate técnico propiamente con Margarita Zavala. Y me decía allegado a Margarita que si Meade no despegaba y Margarita sí llegaba a los 2 dígitos al inicio propiamente de la campaña presidencial en marzo, entonces la posibilidad de que el aparato priista y oficial pudiera eventualmente inclinarse por Margarita Zavala. Entonces, esa es una posibilidad, considerando esto que estoy señalando de alguien del equipo de Margarita Zavala. Y luego otro de ellos, muy allegados, son 2 diferentes, no voy a decir sus nombres, pero decía que, por ejemplo, en el caso, en el acopio de firmas, pues claro que tuvieron el apoyo del gobierno y del PRI. Eso es real. Claro, él me decía
que no era voluntario, que además ellos no podían hacer nada, pero que tuvieron el apoyo de priistas, sin duda. Entonces, esa posibilidad de una convergencia existe, sobre todo porque ahorita está una confrontación del candidato que está en el segundo lugar, que es Anaya, y cada que Margarita obtiene un voto, es un voto que pierde Ricardo Anaya. Margarita no le quita votos a López Obrador. Margarita no le quita votos a le quita votos a Ricardo Anaya y eventualmente le puede quitar votos a Mir, pero como parte de una confabulación, de un contubernio, de un amaciato como el que Calderón y Peña tienen desde 2006. Uy, Álvaro, pues está por verse todavía esta convergencia, veo que es real, porque veo que fue real el pleito, porque después, recuerdo que después de que hablamos aquí, la última vez que hablamos, que decías, ¿por qué no toca Ricardo Anaya a Enrique Peña Nieto? A los días hubo un giro, Sí, Álvaro, es porque, exacto. es Por decir, una razón, porque ya la ruptura llegó al nivel es irreversible. ¿verdad? Es seria la Pues sí, ruptura. pues es que Anaya siempre se guardó la carta de no tocar a Peña, de hablar de la corrupción y de la ineptitud, como el gobierno, como el PRI, así en lo etéreo. Nunca se había dirigido a Enrique Peña Nieto, hasta que se da después de la filtración del video de la PGR. O sea, y de cómo van por el supuesto socio de Ricardo Anaya, el que le vendió el lavador de dinero, su supuesto lavador de dinero que le compró su nave industrial en 54 millones de pesos. Y en el cuarto de guerra de Anaya, se tomó la decisión ya de ir directamente ante Enrique Peña Nieto. Por primera vez. Si bien, por ejemplo, Anaya había sido no solamente muy anuente con Peña, sino que pues todo el sexenio había sido uno de sus principales aplaudidores. Entonces, ahora, forzado por las circunstancias, acorralado por la realidad de que lo quieran destruir, porque pues no sube el candidato de Peña, y el no subirlo al primer lugar implica automáticamente la derrota, pues se van con todo contra Anaya. Él aguanta, hasta que ya no puede más. En el cuarto, sus allegados le dicen, es que es imposible ya no ir directamente contra Enrique Peña Nieto, y eso es efectivamente lo que hacen. Entonces, hay un cambio de discurso. Hay que ver hasta qué punto le es benéfico para Anaya irse directamente contra Peña Nieto. Va a intensificarse el golpeteo contra él por parte del gobierno y del PRI. Yo creo que sí, pero en la medida en la que también no actúe la PGR, pues realmente en contra directísimamente de Ricardo Anaya le puede resultar benéfico. Lo que un dato real, para seguir con esta misma encuesta, es que Anaya, si bien no se ha caído, no, ¿se está en estancó? el mejor de los casos, es estable. Yo lo platicaba con Santiago Krill el jueves. Santiago Krill, que va a ser uno de los dos coordinadores de la campaña de Anaya, platicaba yo el jueves con él y me decía que está estable. Y estable quiere decir que se ha caído 1 o 2 puntos. El dato es que el candidato del PRI sigue en caída, Anaya sigue estable, con una caída de 1 o 2 puntos,
Y el caso de López Obrador es que ese es otro dato. Ahí sí ha ido teniendo un crecimiento sostenido, de acuerdo con esta misma encuesta. Yo creo que todas las encuestas hay que verlas siempre con muchísimo cuidado, incluyendo esta, ¿no? Pero ese es el elemento que hoy está presente ahí. Y Krill me decía que sin duda va a seguir el golpeteo, y esta incorporación de Jorge G. Castañeda como coordinador de la estrategia del equipo de campaña de Anaya, pues significa que va a darle un relanzamiento y la estrategia, hasta donde alcanzo a ver, esto no me lo dijo Krill, es que Anaya va a buscar establecer, como ya inició esa estrategia, una relación entre López Obrador y Peña. Hay que ver si resulta creíble para los ciudadanos. Aunque hay mucho guiño, ¿no? Hoy lo dice también Reforma al respecto, hay mucho coqueteo, o veremos hasta dónde, Álvaro, pero me quedo con eso, con lo que has dicho, ¿no? Si ese posible pacto que pudiera darse entre entre Mitt y Margarita, de que si Mitt de plano no levanta, ya se maneja la versión de que la maquinaria priista se pudiera ir con Margarita, ¿eh? Sí, Ojo con eso, ¿eh? O sea, me lo dijo a mí Ernesto Rufo en octubre, cuando Margarita renuncia. Dice, pues es que es el plan B del Peña y del PRI. Y tiene sentido, me dijo Ernesto Rufo, porque pues los acuerdos, como tú sabes, vienen desde hace tiempo, y porque si efectivamente no crece ni pues la posibilidad de que el candidato sea, la candidata también del PRI sea Margarita, pues está presente. Hay que ver también si les alcanza a los dos, ¿eh? Todavía es prematuro, pero eso es lo que está en curso. Pero esa posibilidad se maneja en el equipo Margarita, no el de Mitt también, o solo en el de Claro. Margarita, ¿en los dos? No, yo no sé en el caso de Mitt. Pero el de Margarita sí. Pero en el de Margarita sin duda, ¿eh? Uh-huh. El de Margarita es indiscutiblemente, y son dos personajes de los que hablo de primer nivel. Como todo lo que manejas en tus investigaciones. Álvaro, pues estaremos muy al pendiente, porque sí, todavía creo que falta mucho por ver. No empieza la campaña y mira cómo estamos, pero lo único seguro que tenemos ahorita es que el candidato del PRI no levanta. Toda encuesta lo dice, todo estudio, todo. Bueno, salvo algún otro medio ahí oficial que ha dicho que ya está en segundo lugar, pues yo no lo veo, ¿no? Todas las encuestas y estudios dicen el candidato del PRI no levanta, y este es un escenario como el 2006 con Roberto Madrazo, o peor, ¿eh? Y veremos, Álvaro, vamos a estar ahí muy al pendiente. Estoy aquí a la orden cuando gustes. Claro que sí, igualmente, estimado Álvaro Delgado, gracias.